algo que es común desde hace 7 años, desde que López Obrador llegó a la presidencia, es que cuando sucede algo, nunca es la responsabilidad del partido Morena, de los funcionarios emanados de ese partido, ni de el presidente o presidenta actualmente de la República. Siempre es del pasado, de lo que hizo Calderón, de lo que hizo el PAN, el PRI, el régimen neoliberal, pero nunca es la culpa o la responsabilidad la asume Morena. Una gran diferencia de lo que fueron los gobiernos del PAN y del PRI fue que por lo menos estos dos partidos, cuando gobernaron, o se hacían pendejos, no decían nada, se quedaban calladitos y hasta ahí, o básicamente ofrecían un chivo expiatorio como culpable, o simplemente sacrificaban a alguien de sus filas, como fue en el caso del PRI con Javier Duarte de Ochoa, y se acabó. Pero con Morena no tienen la mínima decencia de responsabilizarse de lo que sucede en el país. Eso sí, cuando hay logros de mexicanos en el extranjero o en alguna situación de mejora, ahí sí se cuelgan la medallita sin decir los factores que debieron a esos logros o a esas mejoras, que por lo general no es por el buen trabajo que esté haciendo este partido y sus políticos ya en funciones como servidores públicos o gobernantes, sino por factores externos. Pero hablando de cuando suceden tragedias, ya sean inundaciones o alcaldes asesinados que se la pasaban día tras día pidiendo ayuda, a pesar de que existan cosas criticables, por ejemplo en el caso de Carlos Manzo, cuando suceden estas cosas, la culpa jamás es de los políticos emanados de Morena, o del partido, o del presidente o presidenta. No, la culpa siempre es de otros, siempre es de la víctima, y nunca de ellos. Morena se la ha pasado 7 años criminalizando a las víctimas, revictimizándolas, diciendo, por ejemplo, en el caso de los alcaldes asesinados durante la administración de Claudia Sheinbaum, que son 10 y 4 desaparecidos, es que nunca pidieron ayuda. Güey, se la pasaron pidiendo ayuda. El caso de Carlos Manzo es un claro ejemplo. Él se la pidió ayuda. Cada día Claudia Sheinbaum hasta le dio un reto, que si acababa con el problema de la inseguridad en Michoacán, en especial en su municipio Uruapan, él renunciaba, se iba. Pues si Claudia Sheinbaum quería callarle la boca, fácilmente pudo haber hecho algo en Uruapan y él se hubiera ido. Digamos que cumpliera con su palabra y bueno. Pero no, permitió o facilitó en cierto sentido el asesinato de Carlos Manzo. Piensen, porque antes de que este hecho sucediera, la Guardia Nacional que estaba cuidando ese municipio, principalmente la Guardia Nacional, por lo que tengo conocimiento, digamos también el ejército, ¿por qué fueron retirados de ese municipio antes de que ocurriera ese asesinato? ¿Por qué fueron retirados? ¿Por qué no se quedaron? Tal vez para evitar que llegara a pasar una tragedia como esta. Sí, hubo actitudes y declaraciones de Carlos Manzo que son criticables, como la de ordenar ejecuciones extrajudiciales. No importa qué político de qué partido o independiente ordene eso, hay que criticarlo por el peligro y la gravedad que es una ejecución extrajudicial. Pero aún así no justifica que el gobierno de Michoacán y también el gobierno federal
porque en Michoacán también están ocurriendo delitos del ámbito federal, la omisión de acción en ese estado, lo cual permitió el asesinato de Carlos Manzo y de otros alcaldes en la entidad, y también en los otros casos que se han dado a lo largo del país durante la administración de Claudia Sheinbaum. Con López Obrador, eso se vio tangible. Nunca fue la responsabilidad de su gobierno el fracaso de su disque estrategia de seguridad de abrazos y no balazos. Y es lo mismo con Claudia Sheinbaum, con su nula o inexistente estrategia de seguridad, que no la dice a los medios o a nivel político. Otra cosa que hay que recalcar es que no se ha establecido una estrategia de seguridad clara para pacificar el país, no. Se sigue dependiendo del factor que incrementó la violencia desde el 2006. Y no son los cárteles, no es la corrupción de las fuerzas de seguridad de los 3 niveles, ¿no? Que también son importantes, sí. Son las Fuerzas Armadas. Cuando Felipe Calderón soltó a los perros de la guerra, o sea, me refiero a las Fuerzas Armadas, tanto al ejército como a la marina, subieron los índices de violencia como espuma. Inclusive con Peña Nieto aún así hubo cierta contención, pero con López Obrador se profundizó más la militarización del país. Se les dio muchas atribuciones al ejército y a la marina. Puertos, aeropuertos, la construcción de obra pública, etc. Pero también se le buscó dar impunidad a los muchachitos de las Fuerzas Armadas cuando cometían estupideces como ejecuciones extrajudiciales. Damas y caballeros, desde que Felipe Calderón soltó a las Fuerzas Armadas, al ejército principalmente, la violencia ha ido en aumento. ¿Por qué? Porque cuando llega el ejército a un estado, aumenta. Como que algo raro pasa, en lugar de contener la violencia, no sé, aumenta la violencia en la entidad en donde se hacen operativos. El ejército, las Fuerzas Armadas, no están para cuestiones de seguridad. Y eso también se recalcó con López Obrador y Morena. Pero regresando a las responsabilidades, nunca se ha dicho, ningún político de Morena, ningún presidente de ese partido, e inclusive ningún gobernador emanado de ese partido, incluyendo a los 2 presidentes emanados de ese partido, López Obrador y Claudia Sheinbaum, ha dicho, sí, la inseguridad es culpa de mis malas decisiones de gobierno. No, siempre se le ha achacado a alguien, a la derecha, al pasado neoliberal, al régimen pasado, al PAN, a Calderón, pero a García Luna también. Haciendo un paréntesis, que nunca han investigado seriamente en el país, incluyendo a su séquito de policías corruptos como Cárdenas Palomino y el actual secretario de Seguridad Pública o secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y me refiero a Omar Hamid García Harfuch, protegido de Claudia Sheinbaum. Cuando suceden estas tragedias, o en el caso de las inundaciones o huracanes, regresando a Otis y a lo que pasó a inicio de mes pasado, se avisó en el caso de Otis, hasta la NASA, hasta el Sistema Meteorológico de Estados Unidos avisó,
Este huracán viene con fuerza. Este huracán va a ocasionar destrozos. Inicien la evacuación. Igual con agua. Y cuando se vinieron las inundaciones, por ejemplo en Veracruz, se dijo, vienen fuertes estas lluvias, vienen muy fuertes estas lluvias. Pero, ¿qué hizo Morena? ¿Qué hizo los gobiernos de Veracruz de Morena? O en el caso de Guerrero, ¿qué hicieron? Incluso a nivel federal, nada. Se ignoraron las advertencias, pero la culpa es de otros. La responsabilidad es de otros, no de Morena. La gran diferencia, repito, con el PRIAN es que por lo menos el PRIAN se quedaba callado, aunque no claramente asumiera su responsabilidad, pero mínimo se quedaba callado y no llegaba a acusar a alguien o a delegar su responsabilidad en otros. Bueno, si hubo momentos de suma pendejez como con Felipe Calderón cuando fue el asesinato en Chihuahua en Villas de Salvarca, si no me acuerdo bien en el nombre. Cuando Calderón dijo que los estudiantes asesinados en ese hecho eran criminales. Sí, pero por lo general se callaban. En el caso del PRI, ofrecían a uno de los suyos como sacrificio para mejorar la imagen. Pero Morena no, ni eso. Al contrario, día tras día delegan su responsabilidad a otros. Y se les hace más fácil criminalizar, hacer Felipe Calderón a las víctimas, que asumir su responsabilidad. Sin más, nos vemos hasta la próxima. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.